qué va a pasar con el peronismo? Si va a poder reorganizarse, si se está reorganizando o si una parte de que la ley de bases no salga es una posibilidad de que se reorganice nuevamente el peronismo. Vamos hablando con Pablo Tigani, analista político. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Lo más bien, escuchándote y dándome pie para que te diga que el gobierno le ha hecho un favor a la oposición fenomenal, ¿no? Porque detrás de esta ley está toda la oposición unida y más allá de las diferencias de matices dentro de el arco opositor, en contra de esta ley están todos. Bueno, ahí esta ley que vino para ordenar, ¿vuelve a foja cero a los partidos políticos? De alguna manera, el sistema de partidos políticos estaba medio roto. Eh, Pensar que el presidente de la Unión Cívica Radical es Martín Lustó, que el presidente del Partido Justicialista todavía es Alberto Fernández hasta que haga el traspaso en algún Ujú. momento, eh, genera la idea de que el sistema de partidos está roto. Probablemente haya un reordenamiento. La oposición es un espacio político muy amplio, desde el centro hasta la centroizquierda y alguna parte de la centro derecha, pero la verdad es que esta ley está alineando y está facilitando la unión del espacio para confrontar esta entrega lisa y llana de los intereses nacionales. Claro. Hoy nos acabamos de enterar que tenemos una enorme riqueza en la Antártida Argentina y empezamos a entender ahora la visita de la generala del Comando Sur, las declaraciones del presidente, la foto de Margaret Thatcher, todo empieza a cobrar algún sentido. Claro, porque se necesita del territorio argentino para poder llegar y hacer todo lo que hay que hacer en la Antártida, ¿no? Esto se sabía, siempre que se habló de Malvinas se habló también de una llave en el Atlántico Sur. Pero Pablo, vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con eh, también el Pacto de Mayo, que ahora puede llegar a ser un pacto de junio o un pacto de julio. Y esto me hace acordar a una fábula de Sopo, del zorro y las uvas, donde el presidente está diciendo qué maduras que están las uvas, ya no sirven y en realidad están a un nivel que no llega a alcanzar. ¿Crees que es un poco esto? Exactamente, sí, me parece que mejor no podía describirlo yo. Eh, Esto te da una idea de lo que es el gobierno, ¿no? El pacto de mayo del gobierno es el 9 de julio. Todo es igual en este gobierno. Nada es lo que parece ser y lamentablemente todo lo que es un fracaso lo presentan como un éxito, todo lo que es perjudicial para los intereses nacionales lo presentan como favorable y lo mismo hacen con el pueblo argentino y la clase media que está soportando el ajuste que el gobierno había prometido que iba a soportar la clase política, había Claro. prometido que iba a dolarizar, había prometido que iba a levantar el cepo, había prometido que iba a incendiar el Banco Central. Nada de eso está haciendo. Me da mucha, me impresiona muy desfavorablemente cuando escucho a la gente que dice, bueno, pero esto es lo que él prometió. Lo que él está haciendo no es ni remotamente lo que prometió. Él prometió que el ajuste no lo iba a aguantar ni la clase media ni el pueblo. Y es lo que está sucediendo. El pueblo está soportando niveles de pobreza fenomenal desde que llegó, no es que no había pobreza, pero la disparó a niveles extravagantes y hay sectores de la población que están padeciendo hambre, hay gente durmiendo en las calles como nunca y la verdad es que
si rápidamente no cambia el rumbo el presidente, me parece que las cosas se le van a poner muy complicadas y en lugar de estar hablando de este entretenimiento que es la ley, mientras funciona el DNU a pleno, en algún momento se va a terminar. Pregunto, y me preguntaba, ¿no? Respecto al peronismo, cuyo único bastión hoy es la provincia de Buenos Aires, con las peleas internas que tiene y con una aparición que hablábamos en estos días de una ex vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que estaba despojada de sus atuendos con la que lo solíamos ver. ¿Crees que esto es una forma de arremangarse y volver al ruedo o de tratar de mimetizarse un poco y dejar de ser la que fue? En realidad en política nunca está dicha la última palabra, nada es seguro. De pronto parece que hay una etapa que hay que dar vuelta a la hoja y de repente se vuelve para atrás. Yo tenía la idea de que Cristina Kirchner había decidido dejar de ocupar no un lugar de liderazgo que lo tiene, no un lugar de referencia, creo que es la referente más importante del espacio, pero no la veía como una alternativa, digamos, subiéndose al ring como lo está haciendo en estas apariciones más frecuentes que está Ujú. teniendo. Pero también es la realidad y la realidad nos dice que es la única persona que tenemos disponible que tiene experiencia, que comparado con las experiencias, no es que no esté Mauricio Macri también que tiene experiencia, sino es que la experiencia de Mauricio Macri ha sido una tragedia. Entonces es una referente muy importante, tiene idea de cómo se resuelven los problemas urgentes que son esta cuestión de el hambre, porque no mandan Claro. comida a los comedores, porque no pagan los planes, porque con la excusa de encontrar un acto de corrupción, en lugar de llevarlo a la justicia y le cortan el suministro de financiamiento a la totalidad. O sea, es absurdo, ¿no? Pensaba, de alguna manera, la ley de bases y lo que tiene que ver con las tierras fiscales. Hoy escuché un debate muy difícil de entender. ¿Me lo podés explicar? En realidad yo creo que hay que simplificarlo, ¿no? Cuando profundizamos nosotros técnicamente, lo que hacemos es perder el interés de la gente de a pie. Aquí hay una reforma constitucional encubierta para entregar territorios, eh, recursos naturales, soberanía en general, ¿no es cierto? La soberanía y generar una situación de dependencia de todo lo que sean capitales de financiamiento, porque no han conseguido nada hasta ahora. No consiguen que el Fondo Monetario Internacional les preste la diferencia de la calificación que nunca le entregó a Macri. No consiguen que BlackRock, Pinco, ningún tipo de fondos de inversión, donde inclusive Caputo tiene inversiones personales, confíe en ellos. Se está cayendo la economía como un piano. Todos los sectores de la economía se está cayendo la recaudación y por lo tanto se está generando un déficit fiscal de magnitud cuando ya no hay más nada que recortar. Entonces, la posibilidad de que esto se termine y que termine mal hace que los debates sean debates extravagantes, ¿no? Donde estamos hablando de qué vamos a comer a la noche cuando estamos desnudos en el medio de la calle con 5 grados bajo cero. Los políticos me parece que también tienen una
un grado de abstracción de la realidad, una falta de contacto con lo que está pasando que también les va a traer problemas, ¿no? Recordemos que hace solo 20 años la gente salió a la calle y dijo que se vayan todos, ¿no? Porque no lo representaba nadie. Acá estamos discutiendo cosas que no tiene sentido por el plazo que tienen Claro, para resolverse cuando hay necesidades urgentes que resolver. pensaba en esta situación en el mandato de Alberto Fernández, en aquel abril estábamos todos en el medio de una pandemia con una imagen sumamente positiva del gobierno, ¿te acordás? En aquel momento, en aquellos Sí. abriles, con la misma etapa del presidente Javier Milei. Digo, se distorsiona la relación que tiene con el votante. ¿Vos creés que la sociedad se va a desacoplar un poco de esta euforia política que está teniendo? Sí, seguro, porque la realidad siempre supera la pasión y esta cosa de una esperanza. Al contrario, me parece que va a ser grave, ¿no? Porque cuando la gente genera una esperanza en cuestiones que no tienen ningún sustento para generar esperanza, pero bueno, es volitivo, es la voluntad, es el odio, es la bronca, encuentra muy rápido la frustración Claro. y la frustración lo que genera es más bronca, más rechazo y a lo mejor vamos a ver momentos explosivos en la sociedad, ¿no? A mí me preocupa mucho porque la gente dice, pero, o por lo menos escucho colegas tuyos que dicen, pero la gente está muy tranquila. Bueno, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Claro. Porque si la gente estuviera protestando y supiéramos en qué dirección va, tendría algún grado mínimo de previsibilidad, porque socialmente es muy difícil establecer predecibilidad, pero la gente está callada y en algún momento puede explotar. Pablo Cortita, ¿hay pacto de Mayo sin ley de bases o hay ley de bases sin pacto de Mayo? En realidad yo creo que no va a haber mayo, ¿no? Ya hay 5 o 6 gobernadores que directamente no van y uno de los gobernadores es el gobernador que tiene 38-39% de la población de Argentina y alrededor del 40-42% de la explicación del Producto Bruto Interno. Así que simplemente con que no vaya el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el pacto tiene tiene carencias de legitimidad, Claro, pero hay muchas más provincias y sobre todo las del sur que no están en condiciones de bueno, flexibilizar sus claro, posiciones. respecto a lo que tiene que ver con la ley de bases, ¿no? Y la forma de el tratamiento de los hidrocarburos, de los RIGI, de que si vos me vas a traer una gran inversión al sur, pero todos los insumos los pueden traer de afuera, ¿qué queda en mi industria? Hay alguna discusión. Y también hay otro gobernador que fue atacado. ¿Vos creés que el gobernador no va por haber sido atacado respecto a algún evento musical que se hizo y el presidente se había enojado mucho por la utilización de fondos? Hablamos de La Rioja sobre todo. No, yo creo que desde el primer día el gobernador de La Rioja tuvo una posición refractaria hacia el gobierno, yo diría de antes, porque había tenido una expresión él que después, bueno, no lo hizo, pero dijo, si gana las elecciones Milei directamente renuncio. Eh, Creo que tiene que ver con esta cuestión de tener contacto con la realidad. Nosotros hemos naturalizado un presidente con un equipo que cada vez que uno ve una foto, o por lo menos me pasa a mí eso, lo relaciono más con un programa como de ciencia ficción o tragicómico, como eran Los Locos Adams o La Familia Monster, que con un gobierno
de uno de los países más importantes del mundo, porque Argentina, independientemente de la coyuntura, es uno de los países más importantes del mundo. Y esta naturalización de tener a un paciente psiquiátrico a cargo del Poder Ejecutivo con todo un instituto de frenopatía en el ejercicio del poder, es tan extravagante que cuando nos acordemos de esto, yo no sé cuánto tiempo va a pasar, nos vamos a preguntar cuándo fue que nos habíamos vuelto tan estúpidos los argentinos. Bueno, ahí respecto a la salud mental del presidente, en eso no me puedo meter. Calculo que habrá algún tipo de examen, si no, la verdad, parece muy irrisorio que alguien llegue a presidente si no ha pasado ese examen. Por eso no me quiero meter en eso. Sí creo que algunas de las medidas económicas tomadas, con algunas son con un mazo y con otras son con la misma mano acariciando diferentes intereses. Eso queda muy de manifiesto, lo están mostrando muchas corporaciones también, pero no me metería en eso, Pablo. O sea que vos crees que los gobernadores que no van al pacto bajaron línea directa a sus senadores. No sé si los senadores van a comportarse de acuerdo a los intereses de los gobernadores en su gran mayoría. Probablemente muchos estén alineados, pero hay otros que no porque la sociedad los está mirando. Y lo que van a votar ahora tiene que ver con el futuro. Si esto tiene algún grado de viabilidad y llegar a tener éxito, va a generar daños irreparables en la Argentina, ¿no? Porque hablamos de cuestiones que tienen que ver con 30 años, tienen que ver con reemplazar industrias completas por maquinaria usada, como bien decías vos hace un rato, y esto tiene un grado de Claro. conexión, ¿no? La economía es una ciencia social, la ciencia política es una ciencia social y la psicología también es una ciencia social. Y la verdad es que cuando no hay un grado de racionalidad que justifique los comportamientos, sobre todo tenemos 2 o 3 premios Nobel en economía que son psicólogos de los últimos 10 años. Si no hay un grado de racionalidad consistente Claro. con las obligaciones, los deberes que tiene un mandatario sobre 47 millones de habitantes y naturalizamos que todo es posible, el insulto, la descalificación, la estigmatización, los caprichos, los desprecios, la verdad es que me parece que empieza por ahí el problema, Me ¿no? parece, sí. La Me, política es acuerdos, negociaciones, debates, tome y daca, yo te doy esto, vos me das aquello, y esta actitud autocrática, maniática de alguna manera, de decir esto lo vamos a hacer así porque sí, es muy difícil. Yo no puedo pensar en la insensibilidad de una persona que tiene sus facultades mentales en forma correcta. Estamos teniendo 65% de niños pobres que están por pasar a la indigencia. Va a haber gente que va a morir de hambre en la Argentina y no estamos lejos de eso. Me parece que la cobertura que le dan los medios hegemónicos, que no hacen tanto daño desinformando, sino que hacen mucho daño ocultando información, de repente nos va a sorprender y vamos a empezar a ver que estas cosas que yo estoy planteando y que parecen a lo mejor de algún grado de transgresión, tienen que ver justamente con lo que estamos viendo. Yo nunca había visto, ni siquiera en una dictadura militar, a un claro. dictador o a un tirano maltratar a la gente en un discurso por televisión. Bueno, veremos cómo sigue. Yo lo que creo es que todo lo que le pasa hoy a la política argentina es como una gran cañita voladora. Todos los preparativos, todo lo que genera es un ruido, un estruendo que se ve de muchos lados,
pero luego lo que queda son las pequeñas partículas que bajan. Nadie más recuerda las cosas que van pasando. Y esto tiene que ver cuando la sociedad le da cierto indulto a sus mandatarios. ¿Por qué? Por miedo a lo anterior. Pablo, gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Pablo Tigani, analista político, hablamos de la ley de bases y la reorganización del peronismo de cara a lo que podría fracasar esta ley de bases, y también el presidente Javier Milei planteó que el pacto